sino que hemos confiado en los valores y criterio profesional de sus conductores para cumplir con nuestra responsabilidad social de promover opiniones responsables sobre el desarrollo económico de nuestras comunidades. Operaciones y mantenimiento San Jorge, construyendo las obras que edifican el futuro. Grupo Patagonia San Jorge. Buenas noches. ABC Economía. El tema que hoy nos convoca es un tema que, como es norma de este programa, nos ha sido solicitado en más de una oportunidad. Y finalmente hemos contado con el testimonio profesional del tema que vamos a tratar. El tema del petróleo, el tema del yacimiento convencional y el tema del yacimiento no convencional. Nos acompaña el ingeniero en petróleo Marcelo Hirschfeld, que hace más de 2 décadas que trabaja en la industria del petróleo, 18 con operadoras, y hace 6 años en su consultoría particular, consultoría y capacitación en petróleo y en gas. Marcelo, bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación. Después de mucho, no estoy en México, no estoy en Colombia, no, está en Comodoro. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes y sinceramente un placer estar acá porque siempre está bueno de poder compartir experiencias y discutir opiniones calificadas, sobre todo este tema que es tan específico y tan técnico. César, gracias por su presencia, gracias por los aportes y gracias por toda esa página que lamentablemente sobre este tema no pude ver, hoy no tuve tiempo. Tiene que ver, digamos, con una visión del tema. Así, bueno, muchas gracias a Marcelo porque realmente creo que vamos a compartir en un espacio nuestra cuenca, su experiencia por el mundo, ¿no? Y esto también refiere al campo de la educación donde nosotros trabajamos, ¿no? Cuando se empieza a trabajar con cuestiones que tienen que ver con lo internacional, por allí los alumnos nuestros en la facultad miran como asombrados, como diciendo, ¿y esto para qué me va a servir en un criterio utilitarista? Pero acá tenemos un ejemplo de profesionales de nuestra universidad que andan por todo el mundo y varios ejemplos también de contadores o de gente o de economistas o licenciados en administración. Y en este tema también es un tema polémico, ¿no? Porque las opiniones son o de los técnicos que están metidos en el sistema o de las personas que están por fuera del sistema, digamos, llámese ambientalistas, y que se supone que no saben. Y nuevamente nosotros le queríamos dar un tratamiento diferencial, porque el tema, si bien es técnico, tiene aristas ambientales, tiene aristas sociales, tiene aristas políticas, pero todo eso se va mezclando con una mirada desde lo técnico, y no hay que dar con una mirada de cuál es el mundo que tenemos, porque si lo subsumimos al tema de los técnicos y ambientalistas, queda, digamos, hay una visión del mundo, digamos, hacia dónde vamos en un mundo energivoro, que tiene que ver con toda esta energía que se consume, y esto parece que fuera un proceso como estos días los celulares. Nos quedamos sin celular y parece que se nos hubiera caído el mundo, y cuando uno empieza a mirar la historia, esto es de hace pocos años en la historia del mundo, que nosotros consumimos una energía a este nivel que estamos consumiéndola ahora. El tema entonces ya está planteado, el tema que nos convoca. En el desarrollo, vamos a comenzar con la cuenca del Golfo San Jorge hoy. Exacto. Que tiene 100 años, una cuenca vieja, depletada, que necesita estímulo para sacar el petróleo, el costo en el estímulo, el costo en el sistema de estímulo de recuperación secundaria, en el tratamiento, en el proceso del petróleo. Son costos mayores a otros yacimientos que tienen. Vamos a tratar de resumir un poquito, Ángel y César, cuál es el contexto nuestro, ¿no? Como cuenca. Es decir, algunos números tratando de ser lo más preciso y sin confundir a aquellos que no están relacionados con los números, ¿no? Pero más o menos la Argentina produce hoy cerca de 84.000 metros cúbicos por día de petróleo, ¿no? Esos son valores, después lo podemos llegar a comparar con otros yacimientos del mundo, pero estamos hablando que es menos del 0,5% de la producción del mundo, ¿no? Son valores muy bajos, pero bueno, la cuenca produce 41.000, es decir, estamos hablando que el 50% de la producción del país se produce en nuestra cuenca. Estamos hablando que la Argentina tiene 5 cuencas productoras, ¿no? La del noroeste, la cuyana, neuquina, por lo menos cuencas productivas. Hay muchas cuencas sedimentarias que eso serán en futuras exploraciones, seguramente pueden llegar a darnos sorpresa. Y la cuenca austral. La otra particularidad es que tenemos en toda la Argentina cerca de 25.000 pozos productores,
La cuenca del Golfo ya solamente tiene 14.000. Nosotros estamos acostumbrados a ver miles de pozos en nuestra cuenca. Ahora, cuando nosotros podemos compartir esta experiencia con otros países y decimos que en una región tenemos 14.000 pozos para producir esta producción, nos miran asombrados. Primero por la baja productividad que tenemos por pozo, ¿no? Cabe acotar, más o menos es 3, 4 metros cúbicos por pozo. ¿Por día? Por día. Producimos el 90% de agua. Es decir, se producen en la cuenca del Golfo cerca de 500.000 metros cúbicos de agua por día. Para que tengan idea, son 4 veces el consumo de agua dulce que tiene la cuenca del Golfo San Jorge. Nosotros en la industria la movemos, pero estamos hablando que son 500.000 metros cúbicos de agua subterránea, agua de formación. ¿Es un agua? ¿Petróleo? Es, para hacer también un pequeño ABC de petróleo, el petróleo convive con el gas y con el agua. Es decir, así como hubo un proceso de generación de petróleo en una roca madre, como la que vamos a ver después, que en este caso es la roca D129, en ese proceso, digamos, de expulsión de agua de las arcillas o agua congénita, estamos hablando que esa agua que está en el subsuelo tiene la misma edad geológica que el petróleo. Entonces, nosotros producimos ese volumen de agua y resalto que es agua salada de formación, como se le llama. No es agua dulce que se saca, digamos, para la explotación. Entonces, esa es la particularidad de nuestra cuenca. Movemos 90% de agua para sacar un 10% de petróleo y eso hace que sea una cuenca. Le podemos dar dos miradas. La buena noticia, o digamos, ¿cuáles son las ventajas? Somos excelentes administradores del agua, que eso a nivel mundial es el futuro de cualquier yacimiento, es cómo manejas el agua. El segundo punto es que tenemos una excelente capacidad técnica profesional en lo que es gestión de yacimientos, porque los márgenes, las rentabilidades de nuestros yacimientos son muy bajas. Es decir, yo desde que tengo registro de haber trabajado hace 24 años, desde el día cero que empecé a trabajar en Astra, tengo registro de haber administrado costos, presupuestos. Es algo que hoy principales yacimientos del mundo, nos pasa hoy en el caso de Pemex, que es séptimo productor del mundo, no hay ninguna persona que te sepa ni siquiera hasta niveles gerenciales cuánto es el costo del barril o cuál es el costo de su unidad de negocio. ¿Qué quiero decir esto? Que nosotros tenemos una escuela muy importante en lo que es gestión, ¿no? Ahora bien, los costos al ser altos se van a ir incrementando. Hablamos del costo por barril. Costo por barril, exacto. Extraído. ¿Y en la cuenca cuánto está ese costo? Son valores que se han ido incrementando. Hoy esto es muy difícil para ir promediarlo porque vas a encontrar yacimientos muy maduros, yacimientos con... No es lo mismo comparar un yacimiento como puede ser Diadema, con un 90 y pico % de agua y gran parte de su producción por secundaria, a un yacimiento de Manantiales Ver. Pero estamos hablando que hablar hoy de $25 por barril es un valor normal. Hay yacimientos que puede estar en menos y hay yacimientos que están cerca de $30 por barril. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos hoy un tope de $67, digamos, que a las empresas les pagan por la venta de ese petróleo, tranquilamente se te pueden ir $30 en costos de producción. Costo de sacarlo del pozo, transportarlo y llevarlo hasta, por ejemplo, acá el almacenamiento previo al embarque. Exactamente. Es decir, el costo, básicamente nuestro costo de producción es por mover agua. Esa también es la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que la cuenca se va haciendo cada vez más madura, y el petróleo declina o se mantiene, o al revés, para mantener la producción seguramente tengamos que mover más agua. ¿Qué implica? Mayor costo de energía, mayor costos y uso de productos químicos, mayores intervenciones a pozos, esos son costos fuertes, mayor consumo de materiales por la corrosión. Entonces, como que a medida que la cuenca se envejece, no solamente por el porcentaje de agua, sino también por la baja, por todo lo que implica, digamos, el movimiento, comenzamos a tener más costos por barril, ¿no? Entonces, un pequeño así como stop sería, foto es esta. Ha ido incrementándose notablemente, porque yo me acuerdo por fuera, estudiando el tema, cuando nosotros en el 98 tuvimos esa baja enorme, lo que hablábamos era que el precio internacional era de $12 y hablábamos un costo de $9, incluyendo allí las amortizaciones de todo lo hundido, digamos, toda la inversión previa. Cuando el 2007, 2009, creo, 2009-2010, se intenta vender la parte de, ¿cómo se llama?
Bulgheroni a través de Bridas intenta comprar a la parte de British Petroleum, hablaba, digamos, de en promedio $23 por barril. Ellos mismos haciendo, digamos, la oferta, digamos, surgió eso. Y ahora estamos hablando de $30 sí, por barril. Más o menos los últimos datos que tengo así de empresas que tienen la posibilidad de acceder, están hablando de $23-24 como promedio, ¿no? Pero te digo, hasta el año pasado recuerdo de yacimientos como Pampa del Castillo, que producen más del 98% de agua, son valores de $30. Y hoy te comentaba previo al programa, cuando uno ve un súper, a veces las comparaciones son odiosas, pero a veces está bueno tener referencias, ¿no? Si cuando hablamos de este yacimiento, esos yacimientos offshore del Golfo de México, que son yacimientos de aguas someras, ¿no? De 100 metros, con producciones que triplican o cuadriplican la producción de Argentina con 200 pozos solamente, estás hablando de $5 por barril. Está pozos que es una perforación sale $60 millones y aquí salen $2 millones. Obviamente que esos pozos con $60 millones con la producción que tienen se pagan en muy pocos meses. Pero de todas formas, yendo a nuestro plano terrenal, lo importante es, creo que, y viendo hacia el futuro, los costos se siguen aumentando. Y también otro factor, no solamente aumenta el costo por producción por el aumento del porcentaje de agua, sino que han aumentado mucho lo que es el costo de la mano de obra. Es decir, hay dos curvas que van incrementándose. Si nosotros, un caso hipotético, al personal de todas las empresas de servicio, incluyendo las operadoras, se le pagaría lo mismo, seguramente el costo igual iría incrementando porque los yacimientos se van haciendo cada vez más maduros y mueves más agua para el mismo petróleo. Ahora tienes que sumarle que también hoy ya casi el 70% del costo de cualquier servicio está impacto directo de lo que es mano de obra, ¿no? Entonces, eso, digamos, es la parte riesgosa en términos, haciendo un poco de proyección de lo que sería el balance económico y financiero de la cuenca, ¿no? En este momento la cuenca Golfo San Jorge produce aproximadamente 15 millones en redondo, en Chubut y Santa Cruz. Correcto. Por año. Sí, sí. Un poquito menos de 9 acá y la diferencia es por año. Algo. Sí. Por año. Sí, por un número por 15, año no lo tengo, 15 millones por año. Sí, así es. Y la de Chubut cayó alrededor de casi 1 millón de barriles de 2011 a 2013. Exacto. Ahora, antes de pasar estamos hablando de yacimiento convencional, como lo conocemos. Acá hay que meter bomba de profundidad, sumergible, PCP para sacar el petróleo, más recuperación secundaria, con costos mayores. Sí. Esta inversión en la búsqueda de yacimiento no convencional, ¿no se podría volcar en el yacimiento convencional para mejorar la producción? ¿Es posible eso? Vos decís, sí, en vez de invertir en antes de invertir aquello. Son dos cosas que van en paralelo, tienen que ir en paralelo. Lo que se hizo en este momento con el Pozo del Trébol es una inversión en términos de exploración. Y tiene ese valor como tal, ¿no? Es el primer pozo exploratorio. Es el primer pozo exploratorio que llega a esa formación y empieza, digamos, nos da muchísima información. Por ahora podemos hablar puntualmente de los resultados previos, de los resultados que tenemos hasta el momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso no se discute y eso es la etapa. Si uno ve la historia de producción y las tendencias de la cuenca del Golfo, lo que nos está diciendo es que la producción por secundaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el 40% de la producción de la cuenca es a través de la inyección de agua salada, ¿no? Esa agua se inyecta, lo que nos permite es literalmente presurizar el yacimiento y barrer petróleo remanente, hacia el pozo, ¿no? Eso sería la etapa posterior a la producción primaria. Marcelo, perdón, esa estimulación llamada secundaria... Que no es estimulación, sería un método de recuperación. Recuperación secundaria. Exacto. ¿Cuánto más mejora? Lo que se habla habitualmente en nuestros reservorios, que son de areniscas, pueden variar en más o menos, pero se dice que en producción primaria uno podría llegar a sacar entre el 10 y el 15% de lo que se llaman el original oil in place, que serían las reservas originales. Y cuando comienza a inyectar el agua, para poder recuperar más petróleo, se habla entre un 10 y un 15. Podríamos decir como expectativas de máxima. Por ahí mis colegas que hoy están en actividad quizás tengan valores más actualizados, pero para tener un contexto, hablar de un 25%, un 30% entre ambas técnicas es lo que se llama factor de recuperación, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que tenemos un 70% de reservas que no las hemos podido movilizar. Entonces, lo que vos decís es verdad, en términos de que tenemos que seguir invirtiendo en eso.
¿Qué quiere decir esto? Que llega un momento que por más que sigas inyectando agua, la producción va a declinar, porque llega un momento que hay un límite de ese factor de recuperación. Hay un caso de éxito, podría decir, hay muchos. La Cuenca del Golfo, digamos, hablar de una empresa que haga mejor las cosas que otras sería, digamos, no sería bueno, porque creo que el trabajo que hacen todas las empresas es excelente desde lo técnico. El caso de CAPSA es uno de ellos en términos de que uno ve lo que es la administración del agua. Es decir, han disminuido significativamente lo que es la inyección y producción de agua a costa de mantener la producción. Eso lo que habla es de la eficiencia en lo que es el manejo del agua para recuperar. Claro, sí, yo estuve en la planta de polímeros, cómo trabajan, digamos, con combinaciones distintas, cómo le van encontrando, digamos, la posibilidad de rastrear sobre lo que ya rastrearon, con 3%, ¿no? 3%, 3 metros cúbicos cada 100 de agua que estamos moviendo. Mira, el tema es eso. Una producción constante durante mucho tiempo. Es lo que sigue. Si vos ves ahí, son dos empresas en la cuenca, que es Tecpetrol y CAPSA, que que declaran producción, recuperación mejorada, como se le llama, ¿no? Que en inglés es EOR, que implica maximizar la eficiencia de la inyección de agua. Ese es el paso inmediato van a ser de todas las empresas, y de hecho eso nos va a permitir seguramente el mantener la producción por mucho tiempo. Obviamente que los costos van a aumentar, pero lo que estamos hablando es de tener la posibilidad de recuperar más reservas. Estamos hablando de un petróleo pesado como el de la cuenca, que es API 21 más o menos. Sí, 22, 24, hay yacimientos que pueden tener un poco más liviano, más pesado, pero sí, justamente lo que hace también que este factor de recuperación no solamente es por la roca, sino que el agua, al ser menos viscosa que el petróleo, tiene, digamos, una capacidad de arrastre menor que si el petróleo fuera más liviano, por ejemplo. Pero sí, esos son valores. Nuestro petróleo está considerado un crudo pesado, mediano, digamos, pero no es un crudo de buena calidad. Estamos acostumbrados a él, pero digamos hay crudos mejores en la industria. Eso en cuanto a la cuenca convencional. Hoy, ahora pasemos a la no convencional. Yo lo que le decía es, cuando nosotros miramos desde el campo de la economía y con muy imbricado con los técnicos, porque en definitiva hoy para mirar, estuve con una profesora de química ambiental, geólogos la semana anterior y otras, para uno poder enfocar mejor la temática, ingeniero en petróleo, dice cuando hay un descubrimiento, como se llama, entre comillas, de este tipo, dice, ¿cuánto es la cuantía de los recursos? ¿Cómo es el proceso y su nivel de extracción lo que va a dar una curva de producción hacia el futuro? ¿Cuáles son los impactos sociales y ambientales? ¿Cuál es el recupero económico, la tasa de recupero económico? Esas son preguntas que surgen. ¿Cuánto nos va a quedar a la comunidad vía de regalías o royalty sobre ese recurso que es de todos nosotros? ¿Cuánto hay posibilidad de generar valor agregado complementario? Y estas son preguntas que se hacen en todo el mundo cada vez que hay un descubrimiento, tanto minero como petrolero. Son preguntas de forma, digamos, pero también de fondo, ¿no? Y son muy buenas preguntas, y de hecho cada una de ellas tiene también debería tener su análisis, ¿no? Y es muy, muy bueno lo que planteas. Algo que yo vengo siempre charlando con colegas o colegas de la radio o profesionales es un poco, ya saliendo, ahora nos metemos en los no convencionales, pero es, a ver, nosotros vivimos en una comunidad en la cual su economía se mueve básicamente por el servicio petrolero, ¿no? Es decir, una cosa es el aporte que uno puede hacer con la producción a la matriz energética nacional en términos de autoabastecimiento. El otro aporte importante es que más petróleo producimos, más aportes de regalías entrarían al gobierno, y lo que nosotros esperamos, como cualquier nosotros, es que esas regalías tendrían que llegar en forma y en tiempo, cosa que uno ve en nuestra ciudad después de 100 años, y padecemos el mal de cualquier ciudad petrolera. Es decir, somos y tenemos lo que tenemos, y ahí donde yo mismo me hago esa pregunta, digo, bueno, a ver, ¿quién nos garantiza más producción? Soñamos con un superyacimiento, cosa que no es el caso, por más que tengamos no convencionales, pero supongamos que vamos a tener más producción. ¿Tenemos garantía de que eso llegue a nosotros como comunidad? Creo que ese es el desafío, fuera ya de lo técnico, ¿no? Eso ya sería social. Ahora creo que lo que sí es importante ver, y el otro punto, que es la sustentabilidad económica de la cuenca en términos de servicios. Nosotros somos una cuenca de servicios. Es decir, nuestra economía se mueve basada en el servicio. ¿Qué es el servicio? La perforación. Nosotros, no sé, se deben perforar 60 pozos al mes, se perfora, todo eso mueve centenares de personas y de empresas, el pozo se termina, se completa, se opera, se mantiene. Ese es nuestro negocio como comunidad.
Entonces, eso es lo que hay que mantener. Cuando yo te digo de el aumento de los costos de producción, y cada uno peleará su salario, cada uno peleará sus aumentos, pero la realidad de la cuenca es que en algún momento hay dos curvas que se van a cruzar, que es el aumento de los costos y la disminución en la productividad. Eso es inevitable. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, y acá no digo de que tenemos que migrar del petróleo a la energía renovable, que es algo que tiene que ir en paralelo, va a tardar muchísimo tiempo, pero lo que tenemos que hacer es sustentable, por más que este desarrollo de no convencionales dé resultado, que tampoco garantiza, y que ojalá que salga bien, y seguramente tenemos muchas expectativas puestas, pero tampoco vamos a pensar que son costos muy baratos justamente explotar este tipo de yacimientos. Es decir, tenemos que pensar más que en un supercrecimiento económico, en la sustentabilidad de lo que hoy tenemos. Es decir, creo que esa es la visión estratégica que tenemos que tener entre está clarísimo, porque en definitiva siempre tratamos de recursos, porque esa era la otra pregunta, que justo lo tratamos antes de aquí, ¿no? La idea de recurso y reserva, digamos, que vos nos desasnaras sobre eso, pero en definitiva es un recurso no renovable, que es un recurso agotable, y la sustentabilidad está dado en el tiempo de ver cómo se explota. Entonces surgen varias preguntas y también. Lo que sacamos en el presente es mucho, es poco, tenemos que sacar más, tenemos que sacar menos. Entonces hay una idea técnica que es de sacar más y de hacerlo más productivo, pero también hay una idea de sustentabilidad en el tiempo que tenemos que ir mirándola, y esto es cuánto sacamos hoy y cuánto vamos a sacar del no convencional, y que esas reservas son finitas y se van a ir cayendo, como dice Marcelo, ¿no? Definamos para el oyente qué es recurso y qué es reserva. Sí, la clasificación, que es bastante extensa, y de hecho más de una vez apelo a los apuntes porque, pero digamos, por más que sea ingeniero en petróleo, pero a ver, el tema es por lo menos diferenciar entre dos cosas. Hoy lo que nosotros, cuando hablo en plural me suma a todo como uno más de la cuenca del Golfo, ¿no? Como si estuviéramos todos perforando. Hoy lo que se descubre en el pozo del Trébol, podríamos decir que es un recurso, porque el petróleo está, el gas está. Ahora, ¿cuándo se transforma en reserva? Que reserva sería lo que nosotros, sería el capital de una empresa. Si una empresa vale no solamente por sus activos en superficie, sino por sus reservas que tiene en subsuelo. Reservas probadas. ¿Está? O sea, hay una clasificación, vamos a primero, recurso puede ser que exista el producto, pero técnica y económicamente no se puede sacar. ¿No? O otro ejemplo. Yo puedo tener eso, y si yo después de una etapa de evaluación yo puedo analizar que ese recurso lo puedo extraer técnicamente y lo puedo comercializar, ¿no? Yo ya lo podría contabilizar dentro de una clasificación de reservas. Porque después las reservas se clasifican en probadas, probables y posibles, ¿no? Las probadas serían aquellas las que justamente yo considero en esos balances y son las que yo técnica y económicamente puedo... Hay un montón de parámetros geológicos, de reservorios que me permiten acotar en qué casillero están, ¿no? Las probadas sería una, que serían las más consistentes, las probables, estamos hablando en 10% de incertidumbre, y las posibles en un 50%, ya hablamos de estadísticas, ¿no? Pero, digamos, la diferencia entre recursos y reservas es básicamente eso. Cuando se habla generalmente del potencial de Vaca Muerta, del Golfo San Jorge, estamos hablando generalmente de recursos. Con una potencialidad que se pueda extraer. De hecho, todos los números que hoy se hablan, de hecho, si bien ya Vaca Muerta se viene desarrollando, necesita esta etapa de desarrollo para poder cuantificar y medir. Vamos a la pausa y continuamos. El tema en sí es apasionante. Seguiremos. Espero que los oyentes estén disfrutándolo como nosotros, porque además estamos aprendiendo con la charla, que es muy didáctica, del ingeniero Hirschfeld, que nos acompaña. Hacemos la pausa y continuamos con esto de ya determinamos qué es recurso y qué es la reserva. Ahora, ¿para qué este pozo exploratorio del Trébol en el yacimiento no convencional? Pausa. Del mar. Es hora de entender lo que nos está ocurriendo. ABC Economía, los jueves de 20 a 21 por Del Mar. El segundo bloque de ABC Economía. Ingeniero en petróleo Marcelo Hirschfeld, contador César Herrera. Y entonces, Marcelo, entramos
en el terreno de yacimiento no convencional con el primer pozo exploratorio en la zona del Trébol. Exacto. Llegó hasta 3.600 metros aproximadamente, según con excelentes probabilidades o excelentes expectativas, aunque refiero a lo que decía César, que es posible que se estén aumentando exponencialmente esas expectativas cuando la realidad puede ser otra. Sí, creo que esto hay que tomarlo por etapas, ¿no? A veces se genera mucha expectativa y con razón, y está bueno, y hay que balancear, ¿no? Digamos, desde lo técnico y la expectativa. Pero digamos, yo creo que es positivo en muchos aspectos. Primero, desde lo técnico, que se haya podido terminar el pozo, perforarlo. Es un pozo, tengo entendido que es un pozo vertical. Yo calculo que en el corto plazo se va a tener más información técnica de lo que se hizo. La operación de estimulación hidráulica se hizo, se utilizó agua de formación, que era también uno de los mitos, uno de los tantos mitos a romper después de que podemos llegar a hacer un ABC de los no convencionales. Y el otro punto importante es que se ha podido producir un petróleo de muy buena calidad y un gas de excelente calidad en poder calorífico. Entonces, una consulta, yo lo que cuando uno habla de los mitos, en mi caso, yo soy de fuera del sistema, realmente poco he trabajado adentro del sistema, hago algo para algunas operadoras, pero muy poco. Y en general, el mito surge de haber charlado con el propio empleado petrolero. Este es un tema central. Se ha perforado con agua de formación. Entonces, no, pero hay una utilización importante de agua potable. Y ahí tenemos una contradicción interesante. Pero esa contradicción no surge sino que surge de por ahí del propio empleado que dice, mirá, si yo te contara los químicos que van metidos dentro del agua. Pero ese es el que está utilizando los químicos, no nosotros que estamos por fuera del sistema. Entonces está interesante que vos puedas... No, está bueno y está bueno lo que planteás, porque a veces ese tipo de comunicación, y es lo que sucede habitualmente, muchas veces también te va a suceder con quien puedas hablar, te va a dar también su punto de vista. A ver, pero acá hay varios... Vamos a tratar de hacer un pequeño repaso, como te decía, el ABC de los no convencionales. El tema es que nosotros tenemos 100 años de explotación en la cuenca. ¿Y cómo surge también este tema de las voy a usar la mala palabra fracking, porque en realidad no me gusta utilizarla como tal? Y yo le decía hoy un ejemplo a Ángel. ¿Cómo surge esto? Esta guerra, digamos, antes, y que todo el mundo, creo que hasta sin desmerecer, pero cualquier persona que hoy esté capaz que está vendiendo en un kiosco y te pregunta, ¿viste cómo está el tema de la fractura hidráulica? Es decir, ha captado una atención, pero una mala atención, también por yo hasta digo mala intención. A ver, esto nace en Estados Unidos principalmente, donde la explotación de los no convencionales nace en regiones no petroleras históricamente, ¿no? En el norte, cerca de Nueva York, esos estados. Paralelismo sería como que de golpe y porrazo caiga un equipo de perforación en la pampa húmeda y empieza a perforar, ¿no? Y alguien ve que la técnica de perforación se llama drilling, ¿no? En inglés, ¿no? Perforación es drilling en inglés, ¿no? Claro, ver un monstruo perforando, equipos, movimientos de suelo, cargas líquidas. Nosotros lo venimos haciendo, la perforación, desde más de 100 años, ¿no? Y entonces dicen, no, porque esta técnica del drilling, digamos, va en contra. Y decir, nosotros que conocemos de la técnica sabemos que la perforación ha evolucionado en el tiempo y de hecho convivimos con ella. Lo mismo pasó con la estimulación hidráulica. No es algo nuevo, ¿está? No todos los yacimientos del mundo son iguales, no todos los ambientes son iguales. Eso pasa en la explotación convencional. No es lo mismo perforar un pozo acá que en la selva peruana, que en Colombia, en el río Magdalena, o en el estado de Veracruz, o en el Golfo de México. Es decir, cada lugar, por más que la industria sea la misma, va a tener su contexto. ¿Está? Entonces, la sensibilidad que puedas tener con el lugar, siempre hay que mantenerla, y de hecho creo que en ese sentido se ha crecido mucho. Ahora, cuando se habla de esto, productos químicos. Productos químicos se usan en la industria petrolera desde que comenzó la industria, porque se usa para deshidratar, se usa para inhibir las incrustaciones. Pero ¿cuál es la particularidad de nuestra cuenca del Golfo de San Jorge? Es un sistema cerrado, hablando de líquidos, ¿no? Vos lo que producís, agua, petróleo, va a una planta, se deshidrata, se vende el petróleo, el agua se vuelve a tratar y se vuelve a inyectar. Esa misma agua. No estás tirando agua al medio, porque de hecho hoy no existen, y si existen
me atrevo a decir que sería algo clandestino, pero en los balances, y te puedo asegurar que eso ya hay una conciencia en los últimos, varios años atrás, de que sigue siendo un circuito cerrado. Hoy, por ejemplo, empresas como Ecopetrol, que son líderes en el mundo, compañeros que han visitado los yacimientos me dicen, yo no puedo creer, tratan el agua y la tiran en el río Magdalena como si fuera, se hacen, buscan bajo las normas API, la tratan y la tiran. Eso nosotros no lo hacemos acá desde hace muchísimos años. ¿Qué quiero decirte con esto? Que vos, el producto químico, aparte que son mínimos los productos químicos que se utilizan en las estimulaciones hidráulicas, es desconocimiento. Entonces, hay una tendencia a hablar y hablar mal de algo que se desconoce. Y acá se suman muchos aspectos. De hecho, yo tenía oportunidad el año pasado de dar un curso a periodistas en fines de año, con periodistas que estaban muy alineados con alineados con pensamientos ambientalistas fundamentalistas, te diría, porque una cosa es ser crítico, otra cosa es ser fundamentalista. Y no digo que los convencí de que estaban desinformados, pero pudimos hablar de números. Cuando yo te digo que movemos 500.000 metros cúbicos de agua salada, de formación, y para una estimulación hidráulica usás 5.000, que sería el 0,01% en un día, son valores muy bajos. Y sin embargo, te siguen preguntando, no, porque la estimulación hidráulica atenta con las fuentes de agua. Mentira. El tema de la integridad de los pozos, porque al perforar el pozo se contaminan las capas de agua. En los pozos convencionales y no convencionales, lo primero que se hace es completar el pozo con cañería para proteger los acuíferos. Tercer punto, las estimulaciones hidráulicas que se hacen a 3.000 metros tienen un radio de 150 metros, las fracturas que se hacen en la roca. Hablar de que se te va a fracturar la tierra y te van a contaminar el agua y el gas te va a salir en una canilla, son situaciones puntuales que pueden haber sucedido en algún lugar del mundo. Ahora, extrapolarlo a nuestra realidad o a la Argentina es, rosa, un poco, ¿no? la falacia. Marcelo, ya que estamos en el tema de la estimulación hidráulica, ¿cómo es la técnica? ¿Qué elementos se emplean además del agua de formación? Junto con el agua de formación, ¿qué bombas, presiones? En realidad, arenas. ¿qué es lo que se hace con una estimulación hidráulica? Primero, que lo que se hace también se utiliza en yacimientos convencionales. De hecho, en la cuenca se usa hace muchos años. ¿Por qué? Porque lo que permite es mejorar la permeabilidad de la roca, no hablando en términos técnicos. ¿Qué quiere decir? Que el petróleo y el gas puedan fluir con mayor facilidad. Eso lo que te da es mayor productividad por pozo. Eso pasa en los yacimientos convencionales también. En el caso de los no convencionales, ya sean los shale o lo que serían las lutitas, que son arcillas o sedimentos muy finos, de hecho son de origen lacustre, es como que ese barro que nosotros encontramos en el fondo de un lago estancado, ¿no? Ese es el ambiente donde se formó el petróleo hace millones de años, porque ese ambiente lacustre con materia orgánica en algún momento comienza a estar bajo profundidad. Llega un momento que está a 3.000, a esas profundidades donde hoy está, que a presión y temperatura eso se transforma en roca, una roca maciza. Parte de ese petróleo migró a un reservorio, por eso se le llama roca madre. En este caso, lo que se está produciendo es ese remanente de petróleo que quedó en esa roca, embebida, pero que no tiene esa roca la capacidad, para que el fluido fluya naturalmente. No tiene permeabilidad. No tiene permeabilidad o es ínfima y necesita de alguna forma poder que se le haga algo a la roca para fluir. Lo que se hace es hidráulicamente romper la roca, si hablamos que se inyecta agua a presión. El otro tema es que si el pozo está a 3.000 metros de profundidad, a 3.500, todo lo que es la conducción del líquido se hace a través de lo que se llama la tubería de producción, ¿no? Para aquellos que no conocen la industria, tenemos un pozo perforado con un casing, que sería el recubrimiento, de acero y cemento. Ese sería el pozo como tal. Pero no es que se inyecta por ahí hacia abajo, sino que por adentro va una tubería de producción, se empaqueta, un tubing, y entonces toda la potencia hidráulica está concentrada en la zona productiva, que en este caso son 3.000, abajo de los 3.000 metros. Por lo tanto, ese también es otro tema. Toda la potencia hidráulica está concentrada en el fondo. Por lo tanto, durante la etapa de estimulación, tampoco se pueden afectar esos acuíferos que están a 200 metros. Suponiendo que puedas tener un radio, estás hablando que físicamente es imposible. Mecánicamente, entonces la roca se abre, se parte en las zonas más débiles,
y ahí es donde entra el batch, digamos, de arenas con geles, que esa arena es como si fueran bolitas de diámetros conocidos, diámetros uniformes, y lo que hace es justamente dar el espacio para que el petróleo y el gas puedan fluir. ¿Qué pasa? Cuando se le saca la potencia hidráulica, la presión, la roca se relaja, pero ¿qué pasa? Ya tiene esos granitos. Ya es permeable. Ya es permeable. ¿Está? Entonces, la estimulación hidráulica es eso, básicamente. Entonces, hay que acotarlo. Por eso cuando yo digo es importante, y a veces sí creo que yo, es más, creo que en los últimos 2 años me he encargado mucho también de capacitar, de discutir, porque es importante siempre comparar las cosas y no tomar... nosotros convivimos en una industria, en una ciudad petrolera, y ya conocemos también todas las cosas que se pueden hasta mejorar en términos del medio ambiente y muchas cosas que se van trabajando día a día. Entonces creo que creo que todos estamos preparados para poder defenderlo desde lo técnico, sin descuidar todo lo que se pueda mejorar. Creo que y con un poco lo que decía César, sin dejar de ver qué otras alternativas energéticas hay. Y como otro punto, como hablamos hace un ratito, el tema de cuál es la visión estratégica que tenemos en la cuenca. Claro, cuál es la visión estratégica, cómo estamos. Y después, en ese campo, digamos, esta presión de agua es una presión muy potente que hay que hacer sobre esa parte que vos decís del pozo entubado, digamos, ¿no? Porque ahí hay mucha presión y mucha temperatura. Entonces, desde arriba le tengo que poner, y ahí está donde está el conjunto de camiones y de bombas para... Lo que se necesita justamente, por eso las operaciones de por sí son espectaculares en superficie, porque se necesita un volumen de agua, que son estos valores, yo le decía, por ejemplo, 4.000, 5.000 metros cúbicos, que digamos necesitas muchos camiones para tener, o containers con agua, y después muchos camiones con bombas que permiten inyectar esa agua. Por lo tanto, también cuando se habla del desarrollo de un yacimiento no convencional, lo que tenemos que ver es que quizás el servicio también pueda llegar a incrementarse en esos términos, ¿no? Porque, digamos, necesita infraestructura, por lo menos para las etapas de terminación y construcción, ¿no? Es decir, estás hablando que vas a tener quizás necesitar más empresas de servicio. Ahora bien, no confundirnos con que tienen que crecer exponencialmente quizás la toma de mano de obra, ni también quizás los sueldos, porque lo que tenemos que ver es que esto tiene que también ser rentable en el tiempo. Una preguntita más. Yo durante mucho tiempo asistí a una empresa que se dedicaba al acunado de caños, ¿no? Cuando empezaron a poner las cunas. Es como una mecedora que lleva el caño para que después para entubarlo. En esas técnicas de intubación potente, ¿han mejorado? Porque cuando yo los asistía e iba alguna vez a una operación, digamos, como siempre, como contador y curioso, digamos, las dos C, digamos, era como que digamos, siempre había alguna falla en la cementación, había una falla. Eso ha mejorado porque estos, no sé, que eran desde 90 metros hasta 200 metros, 250 metros, yo me acuerdo así de memoria en ese tiempo. Esto que es la cañería guía, digamos, es la parte donde sí toca con los acuíferos, ¿no es cierto? Sí, sí, y de hecho, mirá, César, digamos, yo me atrevo a decir que si bien hace unos años que no estoy en una operación de perforación o terminación, son técnicas, primero, hay un detalle, la tubería que se usa básicamente en esto, que son tubos sin costuras, que generalmente son, digamos, son todas del grupo Tenaris. Y de hecho Tenaris es líder mundial, esto ya pasa a ser, digamos, casi una publicidad, pero el grupo Tenaris justamente es líder en el mundo en lo que es tuberías sin costuras, ¿no? Estamos hablando que los materiales que se utilizan son de primera calidad, y también lo que se ha mejorado no solamente es la manipulación, sino también las técnicas de control, de ajuste de torque, sino también el tema de roscas. Es decir, ha habido muchos avances, y hoy me atrevo a decir que son situaciones que están... Sí. Y la cementación también, ¿no es cierto? O sea, son todas técnicas, por eso te digo, es decir, me atrevo a decir que en ese sentido, por más que seamos una cuenca, digamos, con bajo margen de rentabilidad, hay algo que te puedo decir, es que la calidad de los productos y los servicios que se utilizan aquí son excelentes en todas las etapas. Yo me acuerdo cuando se implementó el famoso equipo Apache 250, que de entubamiento era automático, con sistema de torque, la elevación de la cañería, la presentación y el torque era absolutamente automático y disminuía el tiempo de la operación, era muy notable. Es decir, ahora, volviendo al tema que nos ocupa, se habló de que este pozo ya lo han ensayado y ha dado un principio de 50 cúbicos día, de caudal, petróleo con agua, etcétera, más un gas de calidad calórica superior. Exacto. Ahora, hablan de API 39. API es American Petroleum Institute, es el instituto que determina de estas pautas.
Un petróleo 39, AP39 es un petróleo muy liviano. Estamos hablando de que es superior al medanito de Neuquén e inclusive lo colocan en el mismo plano que de los países árabes. Sí, ¿Puede ser así? Sí, de hecho puede ser y es así. Por lo menos no lo he visto, pero primero la información es esa y he hablado con gente de YPF que ha tenido la posibilidad de tocar ese petróleo y es tal cual. O sea, hay dos cosas. Que el gas sea de un poder calorífico superior implica que se necesita menos gas para cubrir la misma cantidad de energía, ¿no? Eso es, digamos, sería el término. Y en lo que es petróleo también es importante, suponiendo que tengamos volúmenes importantes, porque en definitiva esto al mezclarse con el petróleo, digamos, de la cuenca, hay que ver los volúmenes, ¿no? Porque pero digamos, siempre mejoraría, digamos, la calidad del producto final que se vende, ¿no? Entonces son dos cosas importante. Ahí vos decías recién, y también a veces, bueno, no todos tienen que saber de esto, pero cuando se habla de, el pozo produjo, es muy común en las noticias decir, bueno, se descubrió un pozo en la cuenca neuquina y produjo tantos metros cúbicos por día. Ahora bien, el término de producción, ya hablando desde el punto de vista ingenieril, se necesita más que ese valor para poder determinar la productividad. Es decir, se necesitan valores de presiones estáticas, presiones dinámicas. Se necesita producir el pozo una cierta cantidad de tiempo para que el pozo se estabilice, como se le llama. Entonces, es importante, por eso digo, acá la noticia importante es, hay petróleo, hay gas, son de buena calidad y el pozo produce por sí solo. Ahora, lo que es la potencialidad es lo que viene por delante, en términos de decir, bueno, seguirlo explotando y seguir, digamos, con esa información va a ser muy importante seguramente para los próximos pozos exploratorios que ojalá que sea así sea y los puedan hacer. Esa es desde el punto de vista económico, esa es la diferencia entre recurso y reserva, ¿no? Todo esto que hay que hacer, que dice Marcelo, es lo que lo va a transformar en una reserva. Este pozo tiene su urgencia natural, entonces pincharon, es decir, estimularon abajo, estimulación hidráulica y surge el petróleo. El pozo, tengo entendido que sí, que está en su urgencia natural, que no es algo común. A ver, no es algo común. No, acá en la sí, cuenca a ver, no es común, pero uno cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en Valle Hermoso, por ejemplo, estando en Pan American y muchas zonas, digamos, de la cuenca, o las zonas más presurizadas, hoy puedes encontrar pozos fluyentes. Lo que generalmente se dan a veces en periodos cortos, no sé este caso, ¿no? Entonces por ahí tenés 2 o 3 meses de surgencia natural y después el pozo declina y requiere de un sistema artificial. No, es claro, ahí ya pasa lo que se llama bomba. Un sistema artificial, que es una bomba, ¿no? Pero digamos, acá lo importante es ver, analizando, digamos, cuáles son los próximos pasos, y ese es el trabajo ingenieril que seguramente no, lo que sigue de este trabajo es evaluar justamente ya el pozo en producción da mucha información, que es lo que les sirve después a los ingenieros de desarrollo y a los geólogos, para poder justamente entender y ya dimensionar y poder proyectar quizás otras actividades u otros pozos exploratorios en este caso, ¿no? Este es el primer pozo. Este es el primer pozo que se hace, por lo menos el que yo tengo registro, que se haga en la actualidad. Seguramente creo que debe haber habido pozos que han llegado a la formación de 129, pero no en producción, no tengo por lo menos yo no recuerdo, no tengo registro, pero sí este es el caso excepcional de este pozo, ¿no? Una consulta. Nos comentabas antes que estabas trabajando en México en un yacimiento no convencional de baja productividad y ¿podemos establecer algún parangón con lo nuestro? Digamos, hay cosas que se pudieran explicitar que vos has visto, digamos, en ese yacimiento que pudieran ser utilizadas aquí, porque si bien nosotros, como decís, tenemos una muy buena calidad de servicio y podemos aportar y un gran manejo de agua, también es cierto que no tenemos experiencia en este tipo de... Sí, poner la experiencia, César, es de lo que me tocó, es una cuenca, la cuenca se llama Chicontepec, que hasta hace muy poquito, hasta, te diría, los yacimientos, bueno, son muy politizados en México, pero pasó a ser una de las principales reservas del mundo y la principal de México. De un yacimiento no convencional, lo que sería el TAI hoy, ¿no? Son arenas muy sucias, muy poco permeables. ¿Qué pasa? Hoy se está en una instancia donde se está viendo si esas reservas no pasan a ser recursos, porque después de 4 años no han podido realmente producir el yacimiento, básicamente por la productividad, ¿no? No hay que hacer una comparación directa con esto, pero ¿cuál es la complejidad? Lo que hay que ver es el tema de, por ejemplo, hoy se perforó un pozo vertical, quizás en el futuro cercano, para mejorar la productividad, se puede hacer un pozo horizontal, eso lo sabrán mejor, digamos, la gente de YPF que trabaja allí, lo cual también implica otras tecnologías, mayores costos. Pozo dirigido. Pozo dirigido para mejorar la productividad, por ejemplo.
porque es algo que se evalúa en esta parte. Y comparando con lo que pasó allí es que el factor de recuperación, y es un poco lo que hoy leí en un informe de una consultora que se presentó hace muy poquito, es el factor de recuperación de estos yacimientos, ¿no? Hablaba del orden del 5 al 6% de recuperación de las reservas. ¿Qué quiere decir esto? Y acá es donde comienza la parte técnico-económica. Claro. En cuanto al petróleo, es de cierta calidad. Ahora, proyectar en el tiempo cómo se va a comportar la curva de declinación. Por ejemplo, un caso hipotético puede ser que el pozo esté fluyendo. No te digo que sea este caso, pero puede pasar que un pozo fluya y al mes necesites un sistema de levantamiento artificial. Entonces, si un pozo te comienza así y al mes tenés que bajarle una bomba, estás hablando que un pozo que te salió 10 veces más, te está dando quizás al mes la misma producción. Eso es lo que no digo que pase acá, pero es lo que pasó en estos yacimientos, hasta que, por ejemplo, comenzaron a perforar pozos horizontales duales, ¿no? 2 pozos en paralelos, con fracturas hidráulicas, estimulaciones hidráulicas cruzadas, en una técnica se le llama hectárea fracturada. Entonces, por ejemplo, los mismos pozos empezaron a producir muchísimo más en la etapa ya de completación. Resumiendo, los desafíos de estos yacimientos es que el entender el comportamiento de la producción en el futuro es importante para ver justamente la viabilidad económica principalmente, ¿no? Sí. La pregunta es la siguiente: ¿cuánto tiempo, hablamos de el sistema convencional, cuánto tiempo transcurre entre el pozo exploratorio, el ensayo, da resultado positivo y comienza a hacer pozos de avanzada? ¿En cuánto tiempo para trasladarlo a este sistema, si es posible compararlo y o trasladarlo? Mira, no me atrevo a darte valores a mano alzada. Y a ver, un pozo de este tipo, desde el momento que se completa hasta que se tiene, yo calculo que no deben pasar, se me ocurre por decirte, hasta 6 meses, digamos, de evaluación en términos de entender, analizar los parámetros dinámicos del pozo, ¿no? Así como para ver que eso no implica de que ya se debe tener un montón de propuestas de pozos desde la parte geológica, ¿no? Porque, digamos, no es que perforaste este pozo y estabas esperando a ver cómo te va para estar perforando el otro. Yo estimo que en las propuestas de pozos quizás estructuralmente era el mejor, pero en paralelo ya estás analizando, digamos, o ya tenés en cartera un portfolio de otros pozos para trabajar. Entonces, son procesos... Eso es una certeza. ¿Cómo? Esto, que si ya se tiene en cuenta otras perforaciones, ya es casi una certeza. Yo creería, si me preguntan el caso... En Vaca Muerta se salió, son 50 perforaciones que han hecho en el transcurso de 2 años, 2 años y medio. Sí, ahí van mucho más avanzados para esos tener, términos. Claro, para pero tener una producción de... Acá tenés varias ventajas en términos... por eso, no conozco detalles de la estrategia de desarrollo de YPF, pero digamos... pienso y estoy seguro que es así, es decir, este es un primer paso, llevó mucho tiempo hacerlo por distintos aspectos y yo creo que seguramente el paso inmediato va a ser ya continuar con otras propuestas para ir cerrando. Lo que quiero decir es que esta información es importantísima para evaluar, digamos, siempre hay dos cosas técnicas muy precisas, que es lo que se llama el modelado estático de yacimientos y el modelado dinámico, ¿no? Lo estático es lo estructural, las formas, las profundidades, con otros aspectos geológicos. Ahora viene esta etapa de modelado dinámico, que es ya el pozo en producción da información para poder evaluar otros tipos de cosas. Pero digamos, estamos hablando que no esperar 5 años a hacer otro pozo, es decir, yo calculo que esto tiene que, la información de este pozo va a ser procesada y calculo yo, me atrevo a decir que en el mediano plazo ya tienen que tener información para proyectar. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que cuando hablamos de ventajas y desventajas de la cuenca del Golfo en términos de, bueno, a ver, cuando a veces decimos no a lo no convencional, bueno, ir entendiendo cosas. Una de esas ventajas es también las locaciones. Nosotros contamos con miles de locaciones que son aprovechables para este tipo de pozos. Entonces, no estamos hablando que en una etapa justamente de desarrollo vamos a hacer más locaciones de las que tenemos, que si uno ve una foto satelital estamos bastante pelados. Entonces, disponer de eso, ¿no?, es importante. Y el otro día, hablando también con gente de una empresa que me daba su opinión, digamos, gente de muchos años, me dice, Marcelo, mira, nosotros, ¿cuánto agua consumimos en la cuenca del Golfo de agua dulce, no? 120.000 metros cúbicos. Dice, ¿esa agua dónde va? Al mar. Tenemos 0 aprovechamiento del agua residual. Es decir, esa agua tranquilamente puede ser reutilizada en la industria petrolera, por ejemplo. O en cualquier otra industria, sí. Ojalá reprocesada, sí. Reguemos árboles, hagamos lo que sea.
pero con un mínimo de ese porcentaje de agua tratada también se podía reutilizar. Entonces, ese es el tipo de discusión que creo que tenemos que tener, ¿no?, entre todos. No cerrarnos a veces en ninguna de las partes, ¿no? Creo que la responsabilidad de las empresas, y de hecho yo trabajo mucho con el IAPG en términos de difusión, y creo que eso es, desde hace muchos años el IAPG tiene este rol y lo cumple cada día mejor de poder informar. Las empresas también deberían hacerlo si es que no lo hacen, pero hoy en día creo que todas están abiertas. Y en la medida que haya también más comunicación fluida, estos mitos se tienen que romper, ¿no? Porque, digamos, a veces sucede que hay, como vos decías recién, ¿no?, desde lo técnico y cerrado en un punto y hasta el fundamentalismo del otro. Bueno, creo que somos una cuenca con madurez, no solamente petrolera, sino mental, ¿no? Hay que ir tratando todos los temas, porque lo peor que se puede hacer, porque en definitiva, si vos, ¿de dónde sacás la información? De los mismos compañeros que trabajan en el petróleo. Y si vos, no, porque estamos utilizando agua potable. Entonces vos decís, bueno, utilizamos agua de formación y es agua salada que se ha conformado geológicamente en ese entrampe que se dio. Bueno, y estas son las visiones. Pero eso se conoce, César. Pero hay que ponerlas. Pero se conoce. El tema es que a veces y eso es lo que ha sucedido con esto de los no convencionales. Es un punto de vista muy personal, ¿no? Pero hay una malversación de la información, no por desconocimiento. ¿Está? Es decir, ¿entendés? Porque vos me decís, sí, yo hablo con un ingeniero, me dice que y sí, vos hoy podés averiguar en cualquier lugar y basta que veas una presentación técnica de la cuenca de hace 20 años y no te va a decir nada distinto que lo que yo le dije ahora. Ahora, cuando vos extraes una partecita de eso y sobre eso empezás a machacar, ahí creo que está esa mala intención que yo veo. Creo que en el diálogo justamente está... Una pregunta. En la información. Cuando nosotros se abre el pozo y hay venteo, estaba esta idea no, yo lo he leído en distintos informes internacionales, algunos de la universidad y demás, del venteo del metano que sale juntamente con el agua, ¿no? Con un trazador que es que produce en el aire también una serie de... ¿Eso cómo está previsto, digamos, todo lo que sería esa parte? Lo que es venteo de gas, hay regulaciones, y esto para ahí hago un paréntesis para decir que a veces cuando se habla de la responsabilidad de las empresas o de que cumplen, que no cumplen, acá lo que hay que saber es que hay marcos reguladores y hay entes reguladores y lo que se llaman autoridades de aplicación, creo que es el nombre técnico, sí, justamente que exigen, y eso está, y eso es lo que se hace cumplir. Dentro de ello está el venteo cero. Hoy podés decir que no tenés quema de gas, es decir, basta que recorras otro yacimiento del mundo donde ves, son ciudades de noche, sí, eso no ocurre, sí puede pasar en una terminación durante el ensayo de un pozo, pero digamos, no es una actividad, el venteo de gas como tal, ha desaparecido, digamos, por lo menos todas las empresas hay una disposición que es venteo cero, en las cuales todo el gas de los espacios anulares tienen que tener sus respectivas conexiones para captarlo. Y en gran parte es lo que se hace. Sí es verdad que, bueno, en el uso del gas existen estas emanaciones, pero digamos que es parte, digamos, de lo que cualquier empresa que se considere líder, y que creo que son las que tenemos acá, debería respetar para que no suceda, ¿está? Pero digamos, esa sería un poco la respuesta. Yo traigo al terreno el costo de un pozo de esta naturaleza, para compararlo con el pozo de... El yacimiento convencional. El costo de un pozo de perforación no convencional, como este que tenemos en el Trébol. Aproximadamente. A ver, mira, el registro certero de un pozo convencional, recuerdo el año pasado fines del año pasado, un relevamiento para el curso, era un pozo de 1.800 metros de profundidad, perforado, terminado, digamos, ya puesto en producción, se hablaba del orden de $1.800.000, ¿no? Aproximadamente. Que fue incrementándose en los años, principalmente por el costo de mano de obra, principalmente. Creo que hoy hablamos contigo al principio y se hablaba de casi 10, más o menos. Analizando lo que hizo un anuncio de Galucho y después de distinta prensa especializada y demás, daba como entre 8 y 12 millones de dólares aproximadamente, sí, promedio 10, como para tener. Mira, pero tampoco había precisión, porque él decía, vamos a invertir tanto dinero y a su vez. Lo que hay que pensar por tantos pozos. Mira, no tengo ese número en la cabeza, pero puede ser un valor razonable. Hay que pensar que es un pozo exploratorio, por lo tanto también un pozo exploratorio, digamos, se manejan otros tiempos, otras estrategias, digamos, justamente a veces las inversiones en una exploración son mayores por este tipo, ¿no? Ahora bien, seguro que van a ser pozos más caros en la etapa de perforación,
Y lo que se viene para evaluar, y eso sí va a llevar bastante tiempo, podemos hablar capaz que de 4 o 5 años, es la parte técnica económica en términos de lo que implicaría la operación, la productiva. Es decir, acá, digamos, lo que comienza ahora justamente es analizar después, suponiendo que se perfora un pozo y podemos tener el petróleo en boca de pozo, es cuánto me cuesta producirlo, ¿no? Porque ahí va a estar en función también de la productividad por pozo que tengamos. Entonces, eso es lo importante, pero antes que cerremos esto, es crear conciencia también entre todos los que vivimos aquí, que no estamos en Arabia Saudita, no estamos parados en un super yacimiento mundial, estamos hablando de los yacimientos más marginales del mundo, y así todo vivimos de ello y podemos seguir viviendo así mejor. Entonces, creo que lo que tenemos que pensar es que bienvenidos sean todos los recursos no convencionales. Hay mucho por hacer en los recursos convencionales, pero principalmente pensar de que no podemos pensar de seguir pidiendo y que, digamos, en el futuro, digamos, los sueldos van a seguir creciendo y esto va a ser un boom. No, tenemos que pensar en cómo sostenemos esto de la mejor forma para que realmente podamos vivir bien, ¿no? La última pregunta, Marcelo. Este petróleo, situémonos, situación hipotética, aunque creo que no tanto, que ya entra en producción un yacimiento de esta naturaleza con este tipo de petróleo tan liviano. Va a ser necesario el almacenamiento, transporte, procesamiento de este petróleo para depurarlo con instalaciones como las que hay actuales, o va a ser necesario la construcción de toda una infraestructura específica. No, en principio cuando trabajas con petróleos más livianos puede surgir que tengas, no sé, productos más volátiles y que requieran de algún tipo de captación, pero me atrevería a decir que no sería requerido una infraestructura distinta. Sí, sería al revés, por ejemplo, si tuvieras petróleos extra pesados, ¿no? Es decir, tipo bitúmenes como lo de Venezuela. Claro. En este sentido, me atrevería a decir que como podrías trabajar con mezclas, pensando, ¿no?, que básicamente vas a meter un petróleo de mejor calidad en mezclas con otros petróleos, a lo sumo lo que va a hacer es favorecer justamente el tratamiento y transporte, ¿no? Como sigue actualmente. Exacto. Pero no creería que justamente sería un beneficio más que un costo adicional el tema de tener este petróleo. Es decir, que tenemos la llave, estamos frente a un portal, como decía César, con el término energívoro, que nos brinda una posibilidad de un futuro distinto, con un recurso que tiene la cuenca. Pero no es determinístico, ahí en eso tomo palabras de Marcelo, no es que el futuro viene distinto porque va a ser distinto, sino que nosotros tenemos que ver, es un recurso no renovable, que se va a ir agotando, que tiene un impacto ambiental, que es esto que lo detalló, pero muy bien. Sí, y impacto ambiental, digamos, yo creo que es la misma convivencia que hoy tenemos, y por ahí cuando uno dice tiene un impacto ambiental, y creo que lo ambiental está en el ABC de la explotación de los yacimientos, ¿no? Como que a veces ya... Pero, discúlpame César, ¿no? Pero es importante decir esto. Yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad para pensar en cómo mejoramos lo convencional. Bienvenido sea esto no convencional, pero más que nada